¿Nos imaginamos una Asturias sin industria del acero? Tema que está preocupando a la sociedad asturiana, que es la siderurgia, que está, parece ser, ante un año clave, un año más, todos los años se dice que es un año clave, y está en la encrucijada. ¿Qué reflexión primera haces tú? ¿Qué primera aproximación haces tú, Jesús? Pues la preocupación regional es justificada, porque, hombre, los datos no los tengo muy actualizados, pero probablemente ArcelorMittal represente algo así como entre el 15 y el 17% del Producto Interior Bruto asturiano. O sea, por lo tanto, si ese bloque está con interrogantes, eso traslada a la sociedad asturiana, bien por empleos directos, bien por efectos de arrastre de todo lo que tiene de impacto en todo tipo de ramas productivas. Yo me acuerdo que en el año 80, yo estuve 6 meses investigando lo que entonces era Ensidesa, que se había integrado un INSA en las oficinas para hacer las tablas imputables de Asturias. Y me acuerdo de un dato, es decir, para medir la importancia de Ensidesa, es obvio que tiene una importancia muy grande sobre la compra de energía, sobre los transportes, pero llegaba a cosas tan significativas como que gastaba en el año 78 del orden de 18 millones de pesetas en alquiler de toldos. O sea, es decir, la variante de impacto que tenía Ensidesa y que ahora tiene Arcelor. Eso por un lado. Por otro lado, decir, bueno, esa preocupación de Asturias, que es justificada, es decir, deberíamos ponerla en el ámbito en el que hay que ponerla. Es decir, no es un problema que pueda resolverse a nivel regional y yo, en mi opinión, será discutible, ni tampoco a nivel nacional. Este es un tema que hay que ponerlo en un análisis a nivel europeo. ¿Por qué? Porque ArcelorMittal es la segunda empresa o grupo siderúrgico, para decirlo con más precisión, del mundo. La primera es una empresa china que está con 131 millones de toneladas de acero. El grupo ArcelorMittal anda por las 69 millones de toneladas de acero, está implantado en 4 continentes, tiene empresas a veces comerciales y otras en 60 países y en producción, instalación de producción primaria, tanto de acero como de minerales, en 20 países. Entonces, claro, es decir, el grupo ArcelorMittal está en estos momentos jugando, no es un problema de Asturias, en un tema como operador global. Como operador global, en una estrategia que es la siguiente, a ver si soy capaz de resumirla. Ellos tienen el 50% de la producción del grupo está en Europa, 49-50%. En las Américas, básicamente en Estados Unidos y Brasil, el 39% de su actividad y el 11% en el resto. Está presente no solamente en Estados Unidos, Brasil y en 8 países europeos, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Bélgica, España, sino también en Rusia, en China, en la India, que es el origen del grupo, y hasta en África tiene, en Sudáfrica, instalaciones más ligadas a temas de mineral, y en Liberia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En estos momentos el sector siderúrgico vive unos momentos muy complicados, por varias razones. Primero, hay un exceso de capacidad, del orden, por ahí se calculan, de más de 600 millones de toneladas de acero de exceso de capacidad. Quiere decir que la capacidad instalada en el mundo está operando a nivel de 3/4 partes. Tiene una cuarta parte que es exceso. Y ese exceso de capacidad incluso se va a incrementar en 125 millones de toneladas más por las inversiones previstas. Algunas en sitios como la India, en sitios donde la preocupación ambiental, entre comillas, es menor. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que se está desplazando la actividad del grupo hacia América, tanto en Estados Unidos como Brasil. Es decir,
Europa sigue siendo clave, la mitad de la actuación de la producción del grupo está en Europa, pero está haciendo cada vez más inversiones en Estados Unidos y Brasil. ¿En qué campo? En el campo hizo una serie de compras, de participaciones más o menos recientes, de lo que aquí está parado, aquí y en toda Europa, que es las plantas de reducción directa de mineral de hierro, las famosas DRI. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho el grupo? Ha comprado en Estados Unidos, en Ontario, una empresa, una participación importante de una empresa, y otra en Texas, y ha empezado a producir en esos dos sitios los famosos DRI. En Brasil también, porque para el grupo ArcelorMittal, tanto Estados Unidos como Brasil son mercados atractivos, llaman ellos. ¿Por qué? Porque en esos países tienen alta protección de la producción siderúrgica, son sectores estratégicos. Entonces, Europa, por otra parte, ha tomado una decisión en el tema climático de hacer el plan de emisiones cero en el 2050, en la creencia de que los demás lo iban a seguir, y han dejado a Europa fuera en el contexto de ser muy exigente en el tema medioambiental y de emisiones, y entonces ocurre que la siderurgia en Europa tiene unos costes más altos que en Estados Unidos. Por ejemplo, se calculan por ahí, hablan de que en promedio la bobina de laminación en caliente está un 20% más en promedio de las de China. A nivel mundial, China produce más del 50% de la producción de acero. De las 10 principales empresas del mundo de siderúrgicas, 6 son chinas, para darnos idea de qué estamos hablando. 2 son indias, una el grupo ArcelorMittal, en la medida que su origen es aquel, aunque ahora esté el domicilio social en Luxemburgo, y otra India. Después está Japón y Corea del Sur. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues que, por ejemplo, hay una avalancha de importaciones, porque en la medida en que China ha bajado su nivel de crecimiento, de una intensidad que era altísima, tiene exceso de capacidad, tiene menos exigencias medioambientales y tiene en estos momentos precios del acero más barato. Pero no solamente, y entonces está presionando sobre los mercados. ¿Qué ocurre? ArcelorMittal, como tiene en Europa la mitad de la producción, siente la competencia china. Entonces dijo, eso por un lado. Si tenemos ante un momento exceso de capacidad y presión de las importaciones de terceros países, que el argumento es que no guardan los temas medioambientales. Por otro lado está el coste de la energía. En Europa la energía es más cara que en otras zonas del mundo. Y en la medida que vamos pasando a las renovables, todavía eso se consolida con más. Por lo tanto, tenemos una diferencia de costes, por supuesto con China, pero también con Estados Unidos. Tiene menores costes y en Estados Unidos la descarbonización tiene ayudas muy importantes. Y voy a dar un dato muy revelador. Aquí en un proyecto que hubo por ahí, que ahora está medio parado, que es para producir hidrógeno, porque toda la nueva tecnología limpia del acero verde está basada en la producción de hidrógeno verde, que a su vez requiere energías renovables, es decir, pero en cantidades enormes. Pues cuando ese proyecto salió a la prensa aquí de Asturias, que íbamos a ser el valle de hidrógeno mayor del mundo, que ahora pasó y se ha reducido a la mitad, pues hablaban de 1,5 euros por kilogramo de hidrógeno, el coste. Después ya bajaron a la mitad el proyecto y subieron a 2,5%, que es que la gente está poniéndolo en duda, porque según estudios por ahí, el coste de producir hidrógeno en Europa está en torno a los 6-7 euros y como mucho optimizando 5. La comparación con Estados Unidos. En Estados Unidos el coste está en 4 euros, pero el gobierno, la administración, paga 3. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que son las plantas de RI, ArcelorMittal las ha parado en Europa. ¿Por qué? Porque está diciendo, bueno, pues yo voy a hacerlo en Estados Unidos, que me resulta más barato, en Brasil, traigo los reducidos aquí y alimento los hornos eléctricos, que está teniendo el nuevo que está invirtiéndose en Gijón y los que pueda haber. Esa es una estrategia.
Entonces está echando un pulso al gobierno europeo, a la Comisión, diciendo que Europa no protege a su acero y que lo que está pidiendo son varias cosas. Uno, que se ponga en marcha un mecanismo de urgencia para frenar las importaciones, porque el ajuste en frontera que se ha aprobado es ineficaz, y podemos pues hablar por qué es ineficaz en opinión de ellos. Quieren negociarle un coste de energía más barato en Europa, eso significa que hay que poner dinero, y después, añado yo, habría que armonizar los diferentes precios de la energía dentro de Europa para evitar las competencias internas. Y después ayudas al hidrógeno verde. Y dice declaraciones del presidente del grupo hace poco tiempo, o del hijo, un artículo en Financial Times, dice, hombre, Europa, si quiere y adoptar políticas correctas de hacer un freno urgente con medidas comerciales a las importaciones, si pone dinero para hacer la descarbonización, puede ser, en los próximos 50 años, la vanguardia en el mundo porque adopta las tecnologías limpias antes que otros. Si no, Europa tiene que decidir entre producir acero en Europa o importar acero del resto del mundo. Entonces estamos en ese juego. Y ahí va a ser muy importante el papel de la nueva comisión. Es decir, el papel que pueda jugar, por un lado, la vicepresidenta Teresa Rivera, que lleva el tema de la transición justa y la competencia, que es una cartera muy importante de comisarios, y el otro es el encargado de industrial, el Stefan, no me acuerdo cómo se llama el apellido, que es el encargado de los temas industriales. Y ahí está, en los próximos meses vamos a asistir a un tema clave, es decir, va a haber negociaciones, que es el plan especial de apoyo al acero, que la Comisión tiene que presentar en abril. Entonces, en esa medida, pues estamos jugando un tablero muy de fuera de aquí, pero un tablero muy importante a nivel europeo. Europa tiene que decidir si tiene una política industrial que le permita ser competitiva a nivel mundial o pierde cuotas de mercado en productos como son el acero o otros productos que tienen mercados globales donde la diferencial de costes es muy importante. Bueno, vamos a retomar un poco el recorrido que estamos haciendo o que estás haciendo y vamos con el ajuste en frontera, el tema regulatorio de los aranceles, que no es un tema menor para esto, ¿no? Venga. El ajuste en frontera que se aprobó el Parlamento Europeo y se puso en marcha. Tanto expertos como el propio grupo ArcelorMittal dicen que es ineficaz. El ajuste en frontera, es decir, vamos a gravar con un arancel a aquellos países que producen acero sucio, digamos, entre comillas, que no respetan, digamos, el tema de emisión de carbones. Y eso es una aplicación gradual de arancel. ¿Qué es lo que dice ArcelorMittal y algunos expertos? Que está mal diseñado. ¿Por qué? Porque eso permite que los países donde productores de acero, que por el medio hay muchas ayudas públicas, ¿qué es lo que hacen? Ante esa exigencia de Europa, mandan aquí la producción más limpia que ellos hacen, es decir, de aquellas factorías que tienen donde está más controlado la emisión de carbono, la mandan a Europa, con lo cual el ajuste en frontera es menor. Y se dedican a sus mercados locales y a otros países todo el acero sucio, con lo cual dicen sí, el ajuste en frontera era una aspiración, pero está mal diseñado técnicamente y, de hecho, el Grupo Arcelor, en las negociaciones que está haciendo, piden que se reformule el tema. Es decir, porque está previsto en llegar progresivamente a que el arancel sea el equivalente a lo que se ahorran en esos países por no respetar el tema. Entonces, ellos están diciendo, hombre, está entrándome acero chino aquí, en Europa, donde yo tengo el 50%, porque tienen exceso de capacidad, ellos no cumplen, yo lo que quiero es que se frene eso. Y piden no solamente modificar el ajuste en frontera, sino también medidas de urgencia para frenar las importaciones chinas. Es decir, está jugando a ese tema, a defender sus intereses en una estrategia mundial donde ellos van cambiando en función de las políticas, y claro, ahora una de las interrogantes es qué va a pasar con Estados Unidos y el nuevo presidente en el tema de protección arancelaria, que se ha negado ya a que un gigante también de la siderurgia, que es Nippon Steel, compre la más grande siderurgia de Estados Unidos. Es decir, que estamos en un momento bastante complicado. Yo tengo esperanzas de que la Comisión Europea negocie bien y acepten, y que Europa siga teniendo un papel relevante en la siderurgia.
Y dicho, formulándote la pregunta de otra manera, el sector servicios del que se habla tanto, ¿puede sustituir a la industria? Es decir, ¿tú cómo lo ves como economista experto? Vamos a ver. Uno se puede imaginar todo. Aquí hemos quedado cerrado las minas de carbón, que junto con Ensidesa era otra empresa que generaba 25.000, 28.000, incluso 32.000 trabajadores. Yo creo que en el año 70 andaba por ahí el tema del mineral. Y hemos quedado sin carbón. ¿Qué es lo que ocurre? Una Asturias sin Ensidesa, primero, hay que decir y que la gente lo sepa, es decir, si se pone en marcha el DRI de Gijón y se hacen las inversiones previstas, los 1.000 millones famosos y tal, sepamos que se pierde capacidad de producción de acero y se reduce en torno a 1.000 puestos de trabajo. Es decir, que llegamos a una senda descendente en la medida en que la industria es intensiva en capital. Y todos los temas de robotización, todos los temas de automatización en la industria han tenido que se va reduciendo el empleo. De hecho, en Asturias hemos bajado la importancia de la industria en el empleo. Yo hace poco tiempo publiqué un artículo que sacó la Contraloría Regional del INE, donde eso queda claro. Es decir, ¿qué es lo que Asturias tiene que hacer? Bueno, aparte de que sería muy importante que se mantuviese la siderurgia, es seguir avanzando en una serie de ramas industriales del metal, donde somos líderes, donde estamos triunfando por el resto del mundo en temas de la energía eólica, de piezas de precisión, Asturfeito, la naval y tal. Seguir ahí, en productos de metales que hoy ya la diferencia entre industria y servicios, ya esto es una polémica muy antigua, ya no existe. Porque hoy la industria que exporta en el mundo tiene un componente de servicios industriales, porque si no, la tecnología estándar la puede hacer cualquier país en vías de desarrollo con costes salariales menores. Entonces tú tienes que añadir valor, que es lo que llaman la curva Smiling, que son los servicios por venta, etc. Y fue la frontera entre qué es industria y qué servicios. Cuando hablamos de servicios, la gente está creyendo en la hostelería. No, mire, en servicios está empresas de ingeniería que diseñan factorías llave en mano, que hacen asesoramientos a proyectos, etc. Y ahí esa frontera ya, o sea, es un poco antiguo. En Asturias estamos un poco como los fisiócratas en Francia, que decían que la agricultura era la única actividad económica. Aquí somos fisioindustriales, creemos que bueno, hay que hacer industria, empresas que compitan en el mundo. El problema de Asturias, básicamente, yo soy muy pesado con ese tema, es que somos una economía muy pequeña, y como los países pequeños como Dinamarca o Suecia, o sales a gran parte de tu producción a la exportación y al mundo, o no eres nada y no puedes crecer. El mercado asturiano no da para nada, da para festivales de quesos los domingos, pero no para exportar quesos. Entonces, es decir, y tenemos que jugar a todo, ¿no? Dejamos. Y por cierto, cuando hablamos aquí de temas de importaciones, hay empresas asturianas, yo no voy a decir el nombre, que importan en estos momentos acero, porque es más barato. De Corea del Sur, que es hay una empresa de Corea del Sur, entre las 10 más importantes hay una de empresa de Corea del Sur, pues el otro día un empresario hablando con él, porque es más barato que eso. Es decir, que el problema, tenemos que perder el tema aquel todavía de la mentalidad de Inilandia, es decir, que empresas grandes que perdían dinero que alguien pagaba, y que no nos preocupaba los mercados internacionales. Asturias tenía que estar muy preocupada de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la siderurgia, más allá de los debates regionales, y lo que es la economía moderna.